Amigos de Una Semilla en el Corazón, bienvenidos, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, en diferentes momentos del día que puedas disfrutar de esta transmisión. Verdaderamente estamos muy contentos, todo el equipo de producción de Una Semilla en el Corazón, porque estamos en el primer programa, que de una u otra manera quizá nos hemos demorado un poquito en empezarlo, pero que ya estamos sobre la marcha, muy contentos y muy felices porque lo que buscamos justamente en este programa es que nunca te vayas sin una enseñanza, sin una palabra exacta, sin una semilla en tu corazón. Mi nombre es Saúl Terry, les doy la más cordial bienvenida y en este primer programa tenemos más que el honor, tenemos un súper invitado, tenemos al pastor Pedro Obregón, quien nos acompaña el día de hoy. Muy buenas noches, pastor. Muy buenas noches. Muy contentos y bienvenido a nuestro sitio, a nuestro espacio informativo cristiano. Y en esta oportunidad vamos a abordar un tema que efectivamente nos da mucho que pensar, ¿no? Nosotros los seres humanos acabamos de ver justamente hace unos minutos un video testimonial de un hermano en Cristo que pasó temas muy difíciles en su vida. Ustedes ya lo han escuchado de su propia boca. Y es justamente el punto que queremos abordar el día de hoy. La madurez espiritual. Nos preocupamos mucho, pastor, por madurar físicamente. Nos preocupamos mucho por madurar mentalmente y no quitamos validez a eso. Creo que son puntos importantes en la formación de una persona para poder justamente aplicar eso también en la madurez espiritual. Yo creo que nuestros amigos quisieran saber qué es una madurez espiritual. ¿Cuál es la definición que podemos poner a disposición de nuestros cibernautas? ¿Qué es la madurez espiritual, pastor? Sí, a mí me gustaría que todos miráramos la madurez espiritual como una condición de equilibrio y de estabilidad para enfrentar la vida. No como un nivel al que llegamos, sino como una condición que debemos de mantener a través del crecimiento constante. Esta definición nos ayudaría a mirar no sencillamente como un estado al que llegamos, sino como una condición a la que estamos llamados a mantener a través del crecimiento de una manera constante. Es lo que pasa en todo tipo de proceso de madurez, ¿no? O sea, yo creo que aquel que está ahorita viéndonos y que tiene la rutina de ir a un gimnasio de repente, indudablemente va a ser el primero en decirnos que tiene que tener una disciplina no solamente en el ritmo de ejercicios que va a llevar, en la frecuencia en la semana, sino también en el ritmo alimenticio que va a tener para poder alcanzar ese proceso, ¿no?, que nos va a llevar a una madurez física. E igualmente entiendo yo, aquel que desarrolla temas que tienen que ver con el desarrollo mental, la capacidad de poder llevar, estas personas que se llegan a convertir en grandes íconos de la ciencia, a que han tenido que de una manera madurar también mentalmente. Yo creo que lo mismo sucede con aquella persona que encuentra en la palabra de Dios esa luz que alumbra las tinieblas que podría haber estado viviendo hasta ese momento. Así es. Si miráramos la madurez espiritual como un nivel al que debemos llegar, perderíamos de vista que hay una demanda de constante crecimiento, no sencillamente seguir siendo la persona que llego a ser, sino saber que todavía hay más por delante. Así es, efectivamente, pastor, como decía acá en 1 de Pedro 2.2, creo que de alguna manera nos centra un poco en lo que Dios habla sobre la madurez espiritual. Son muchos los versículos en los cuales se toca en la Biblia el tema de la madurez espiritual. 1 de Pedro 2.2, 1 de Corintios, Hebreos. Hay pasajes claros. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2.2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y el término salvación se suma a lo que es la madurez espiritual, y así como estos dos términos bíblicos, muchos términos que personas que no conocen a Dios todavía la escuchan frecuentemente, pero no tienen una real idea de lo que no solamente significa, sino que lo que realmente puede traer a su vida un cambio sincero, un cambio real en su vida cuando conoce a Dios. Amén, así es.
Y una de las verdades desafiantes de este versículo es que nos enseña que ese progreso, que ese crecimiento y esa madurez vienen como consecuencias de una decisión personal. En este versículo el Señor nos dice, a través de la pluma inspirada de Pedro, nos dice que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de esa palabra de Dios no adulterada crezcamos para salvación. En otras palabras, ese progreso, ese avance, esa madurez espiritual es el resultado, primero que todo, de una decisión de cada persona. Es una decisión personal, algo que debemos desear. ¿Cree usted entonces que para empezar esta madurez, para que toda persona tomó la decisión de entrar en los caminos de Dios, de conocer, de tener una relación personal con Él? ¿Cree usted que lo primero que debe hacer para iniciar los primeros pasos hacia una madurez espiritual es de repente dejar las cosas del pasado, dejar esos problemas, esas circunstancias que aún sigues cargando en esa mochila y que te va pesando cada vez y cada vez más, mientras que no salga de tu corazón? ¿Es eso una verdadera piedra en la persona que quiere caminar hacia el Señor? Sí, la vida misma es un proceso. Es decir, no debiéramos mirar lo que somos ya como el producto elaborado, sino como el proceso al que estamos sometidos en las manos del Señor. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe y nos dice que nosotros debiéramos de abandonar o desechar o despojarnos del hombre viejo, no es algo que sencillamente Dios lo va a hacer, sino es algo que nosotros mismos debemos decidirlo. Pero también, segunda cosa, nos dice que debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, y como consecuencia, tercer paso, dice que entonces nosotros podemos vestirnos o revestirnos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Este pasaje es un pasaje importante porque nos está hablando de algo que debemos desechar, de algo que debemos de asimilar, de vivir, y es el proceso de la renovación de la mente, en lo cual la palabra de Dios tiene un papel muy importante. Y en tercer lugar, entonces, es que nosotros vamos a expresar al hombre nuevo, pero aún así no debiéramos mirarlo como una acción de un momento, sino como el proceso constante que debemos vivir, que debemos de asimilar. Un ejemplo inspirador es el de Pablo, y nosotros miramos a Pablo como un ejemplo de la vida cristiana, sí, cuando él mismo llegó a decir, ser un perseguidor, ¿no? Sean imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Cristo. Y entiendo que lo dijo sin orgullo o vanagloria al respecto, pero cuando leemos la propia confesión de Pablo diciendo no que yo sea perfecto, ni que lo haya alcanzado ya, y nos desafía de esta manera cuando nos dice, pero una cosa hago, y ese enfoque es muy necesario para nuestro progreso hacia la madurez espiritual. Dice Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y ahí está el fallo de muchos de nosotros cuando nos dejamos marcar por el pasado, por eventos, por fracasos, que de alguna manera Dios lo puede usar para bien, cuando nosotros entendemos que no somos una obra terminada, sino parte de un proceso. Y dice Pablo, olvidando ciertamente a lo que queda atrás, prosigo al blanco, prosigo a la meta. Y para Pablo su meta era esta. Él decía, a fin de asir aquello para lo cual yo fui asido por Cristo. En otras palabras, a fin de lograr llegar a ser la persona que Él planificó que yo fuese. Indudablemente es un tema muy interesante, amigos que están en este momento conectados a Una Semilla en el Corazón, y ya tenemos ahí de alguna manera ciertas pautas que son muy importantes para que se empiecen a cimentar en nuestro corazón. Indudablemente dejar las cosas en el pasado es parte de ese inicio que debemos tomar en cuenta
para caminar hacia la luz de Dios, para caminar hacia esa luz, hacia esa verdad que hasta el día de hoy quizá no has conocido. Pastor, conclusiones finales. ¿Cuál es la semilla en el ¿Cuál corazón? es la semilla en el corazón que vamos a dejar esta noche para todos los que nos están viendo y están conectados, valga la redundancia, a una semilla en el corazón? Echemos adelante. No tengamos miedo a vivir procesos en nuestra vida. Cuando perteneces al Señor, cuando tienes a Jesucristo en tu corazón, vas a sentir el desafío de echar adelante. No tenga miedo a los cambios si es el Señor el que te lleva adelante. Pastor Pedro, muchísimas gracias por su tiempo. Desde ya le hago la cordial invitación pública a que nos reencontremos para escudriñar esa palabra rica en sabiduría que el Señor nos plasma en nuestro manual de instrucciones, en nuestra Biblia, ¿no? Y que verdaderamente es alimento de todos los días, debería ser alimento de todos los días. Nuevamente las gracias por su tiempo, pastor, y a ustedes, amigos, continúen disfrutando de los contenidos que preparamos para ustedes, tanto en TikTok, Instagram, en Facebook y muy pronto también en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Saúl Terry, muchas gracias y nos vemos la siguiente vez.